Queridos participantes, les damos la bienvenida a toda la comunidad educativa que se encuentra conectada con nosotros. Hoy estamos realizando la presentación del proceso para el desarrollo de las competencias. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y comunicativas, a través del uso de las fichas de autoaprendizaje del ámbito amazónico para estudiantes de instituciones educativas EIB del nivel secundario. A todas las personas que se están conectando el día de hoy, les solicitamos que por favor se puedan registrar en el formulario de asistencia que se encuentra en la caja de descripción del video. Este registro de asistencia va a estar disponible desde 15 minutos antes del inicio del webinar hasta las 5 de la tarde. Es por ello que agradecemos su atención y también compromiso en el registro. Bien, vamos a dar entonces inicio al webinar del día de hoy. Para ello nos estarán acompañando los especialistas Yuri Cáceres Mariscal y Galdino Ordóñez Panayo, especialistas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del nivel secundario. Bien, ahora antes de pasar ya a las exposiciones, recordarles que también nosotros contamos con un registro de consultas y una encuesta de satisfacción que también se encuentra en la caja de descripción del video. Les agradecemos que puedan registrar sus comentarios, sus consultas, que nosotros los vamos a estar leyendo al final del blog. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar la presentación del webinar del día de hoy con los especialistas. Bienvenido, estimado Galdino, estimado Yuri. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Para nosotros es realmente un honor compartir este espacio con todos los maestros que siempre aspiran a una mejor calidad de la educación. Permítanos saludarles con todo cariño y hacerles llegar un gran abrazo de parte de nuestro director, Marcelino Galindo Vivanco, y todo el equipo de educación secundaria de la educación intercultural bilingüe. Entonces, estamos acá también con mi compañero Galdino. Buenas tardes, estimados docentes, directores, especialistas que nos acompañan esta tarde, agradecidos por el espacio para compartir sobre el desarrollo de las competencias. Se desenvuelve en entornos virtuales generadas por la TICS y las competencias comunicativas a través del uso de las fichas de autoaprendizaje en el ámbito amazónico para estudiantes de instituciones educativas intercultural bilingüe de nivel secundario. Bien, Galdino, considero que este espacio, los minutos son sumamente importantes, entonces vamos a solicitar a nuestra directa audiencia que estén atentos a la secuencia de este webinar. Adelante, hermano Galdino. Muy bien, gracias, Yuri. Bueno, hoy día vamos a hablar, como se bien dijo, respecto del desarrollo de las competencias comunicativas. Se va a explicar cómo se envuelven en entornos virtuales generados por la TICS y las competencias, ¿no? A través del uso de las fichas de autoaprendizaje del ámbito amazónico. Es el propósito de hoy día. Solamente vamos a explicar el desarrollo de las competencias, de estas dos competencias, tanto de la TICS y tanto de la parte comunicativa. Bueno, en este caso hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿En qué consiste el desarrollo de las competencias? Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TICS, elecciones educativas. Para ello nos va a ayudar a contestar el profesor Yuri. Gracias, Galdino. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva para responder esta pregunta. Muy bien. Esto consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información, de modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los entornos virtuales de acuerdo a sus necesidades e intereses
de manera sistemática. Esto está en el documento del Ministerio de Educación vigente, ¿no?, del 2016, en la página 348. Como verán, acá hay unas categorías sumamente importantes, ¿no?, que nos dice el documento. Por ejemplo, comunidades virtuales. ¿A qué se llama comunidades virtuales? Este espacio, por ejemplo, si nosotros hacemos un permanente contacto, ya sería una comunidad virtual, una comunidad de aprendizaje permanente, ¿no? También tenemos la categoría donde dice creación de materiales digitales. Es otro trabajo sumamente importante en la sociedad de hoy, porque la comunicación virtual maneja pues estos elementos sumamente convincentes, persuasivos, y que el estudiante debe estar preparado para desarrollar esta comunicación, rompiendo barreras y fronteras a nivel mundial, ¿no? Eso es lo importante de este proceso del desarrollo de estas competencias, mi querido Galdino. Gracias, Yuri. Bueno, continuando con la exposición, también hay una pregunta muy importante que contestar respecto a esto. ¿Qué capacidades moviliza las competencias? Se desenvuelve en entornos virtuales generadas por las TICs. Bueno, en este caso, considerar los docentes, especialistas, directores, de que el desarrollo de las competencias de entornos virtuales generadas por la TICs es una desarrollo de manera transversal y se puede desarrollar en todos los cursos, en todos los niveles. Bueno, esta competencia tiene 3 capacidades. La primera capacidad es que personaliza entornos virtuales. ¿En qué consiste esta capacidad? Esta capacidad considera adecuar la apariencia, funcionalidad de los entornos virtuales de acuerdo a las actividades, valores, cultura y personalidad. Los entornos virtuales son espacios simulados mediante tecnologías digitales, ¿no? Es decir, las herramientas o sistemas que almacenan, procesan y transmiten información de forma codificada mediante dígitos binarios, ¿no? En este caso vienen a ser las tabletas, las computadoras. Un ejemplo concreto que viene haciendo uso de las tabletas. Ahí tenemos cuando los estudiantes adecuan las tabletas de acuerdo a sus actividades, ¿no?, a sus valores, a su personalidad. Es uno de los ejemplos, ¿no? Otro, gestión de información. De entorno virtual. Esto consiste en organizar, sistematizar la información en entorno virtual de manera ética, pertinente, tomando en cuenta sus tipos y niveles, así como la relevancia para sus actividades. Ejemplo, los estudiantes personalizan la tableta e encriptan ponen clave a las tabletas, ¿no? Y también a las computadoras, a los celulares. Otro más complejo, en este caso esta competencia, es cuando tenemos los drives, ¿no? Y entonces igual, de esta información lo sistematizamos de acuerdo a una temática y no todos lo pueden acceder. Lo ponemos clave, ¿no? También viene a ser la otra capacidad, interactúa en entornos virtuales. Consiste en categorizar e interpretar la interacción con otro para realizar actividades en conjunto y construir vínculos coherentes según la edad, valores, contexto sociocultural. En este caso, el uso de los aplicativos. En este caso, vemos las tabletas, están interactivizadas, tiene varios aplicativos. El Xodo, tiene el Windomo, y en ello tranquilamente puedes escribir. Tienes también para hacer mapas mentales, ¿no? Para hacer videos también, ¿no? Y en eso consiste, interactúa en entorno virtual. Y tenemos otro, crea objetos virtuales de diversos formatos.
En este caso consiste en construir materiales digitales. Los estudiantes pueden construir aquí videos, pueden construir PPTs, pueden construir PDFs, de acuerdo a los aprendizajes que va desarrollando el día a día en la escuela, ¿no? Entonces, en esta situación, yo creo que vale responder la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario desarrollar las competencias de la TIC en la sociedad actual? ¿No puede ayudar aquí el profesor Yuri? Gracias, Galdino. Este es sumamente importante, ¿no? Respondernos de manera clara en este contexto actual en el que vivimos, pues esta competencia de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, con la evolución que ha tenido, es sumamente necesario para el ciudadano actual. Imagínense nomás que haya una persona que aparezca del año 1960 que no conozca un celular, una computadora, prácticamente sería un ciudadano desfasado, artificial, no podría comunicarse ya casi con nadie, ¿no? O sea, me pongo en esa época, mi estimado Galdino, cuando nosotros pues somos visitantes digitales, ¿no? No hemos nacido con esto, sino que ya la sociedad, la vida nos exigió ingresar a este mundo, y un poco recordando ahí, reflexionando acá con los participantes, diríamos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que retornar a los años 1960, donde la computadora era toda una habitación, ¿no? Y era privilegio de algunos nomás. Entonces, allí la comunicación fluía, pero ahora ya los niños son nativos digitales y prácticamente a nosotros, a los mayores, a los adultos, nos llevan la delantera, ¿no? Pero acá hay una atingencia sumamente importante para responder esto, ¿no? Una competencia comunicativa que permita gestionar adecuadamente, con pertinencia y oportunidad, estos elementos del desarrollo de la modernidad. Por ejemplo, debe ser que promueve aprendizajes continuos, adaptándose a entornos cambiantes, cada vez más digitalizados. Esta es una característica sumamente importante, ¿no? Antes aprendíamos algo de repente para toda la vida. Sin embargo, ahora, en estos sistemas tecnológicos, los aprendizajes son eventuales, ¿no? Son antecesores a otro que viene. A veces te aprendes con tanta dificultad un aplicativo, un sistema de trabajo, pero ya los estudiantes están trayendo otras novedades. Entonces, para ellos también es bastante veloz los cambios que tienen estos procesos digitalizados, ¿no? Va cambiando. Entonces, tiene que ser adaptable el futuro ciudadano a estos cambios que cada vez son más acelerados, ¿no? Otro aspecto es que desarrolla habilidades de aprendizaje autónomo y colaborativo. Imagínate que cada uno tiene el celular, ¿no? Y tiene a disposición semejante información. Si no es autónomo, pues va a caer en otros riesgos que también tiene este tema de las tecnologías de la información. Y además tenemos que tener la capacidad de trabajar en colaboración con los demás, ¿no? Solos no podemos avanzar en este desarrollo del conocimiento acelerado, sino tenemos que hacer trabajos corporativos, colaborativos. Otro aspecto es que mejoran la motivación y el compromiso, haciendo más interactivo y divertido. De verdad que las tecnologías de la información nos permiten conectarnos a veces en situaciones muy distantes, no presenciales, ¿no? Tienes la oportunidad de contactarte con personas de distintos espacios, de diversos pensamientos, de diversos sentimientos y de otras miradas, y eso es muy importante para el desarrollo del pensamiento complejo, ¿no? Y nos motiva a conocer a una persona distinta a nosotros y hacer otras cosas distintas, ¿no? Luego, fomentan la creatividad e innovación. Esta competencia, pues necesariamente incita al estudiante a que tenga que hacer trabajos originales, ir innovando y presentando otros modos de conocimiento, de construcción del conocimiento, etcétera, ¿no? También desarrollan la comunicación y colaboración eficiente a través de entornos
virtuales. Esta competencia facilita eso, ¿no? De que podamos tener una comunicación con mucha más sofisticación, aprovechando otros elementos del sistema, poniendo colores, poniendo tamaños de letra, cambiando movimientos, poniendo sonidos. O sea, es sumamente increíble trabajar esta comunicación con mucha más eficiencia, ¿no? Otro aspecto es el acceso a información y recursos más allá del Currículo Nacional de Educación. Por ejemplo, si nosotros tenemos información valiosa en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, sin embargo, en el mismo documento tenemos referencias, ¿no? Referencias bibliográficas, y en tiempo real podemos ir recurriendo a hacer el trabajo del hipertexto, ¿no? A la vez revisando otros textos, otra información, contrastando, de tal manera que vamos mejorando la construcción del conocimiento. También otro aspecto importante es lo siguiente, mira Galdino, dice, promueve la inclusión que ayuda a cerrar la brecha digital. Esta competencia pues permite de que muchas personas, muchos ciudadanos, muchos estudiantes tengan acceso a la información, tengan acceso a conectarse, a contactarse y hacer trabajo con otras personas, ¿no? O sea, basta que tengan una oportunidad y pueden comunicarse con muchas personas del otro lado del mundo. Eso es sumamente importante, ¿no? Antes, por ejemplo, para contactarme con personas nuevas, tenía que viajar a una persona 2 días, 3 días y mirarlo de frente y pues era difícil, ¿no? Ahora en un clic podemos contactarnos con otras personas, ¿no? Otro aspecto de esta competencia es sumamente importante. Esto es básico que todos nos entiendan, ¿no? Miren, dice, prepara para la seguridad en línea y privacidad desde edad temprana. Claro que tiene riesgos las TIC, por ejemplo, las redes sociales, uno puede ser vulnerado su privacidad, pero tiene que aprender, cuando desarrolle esta competencia, a manejar restricciones y cuidados en cuanto a lo que es su vida personal desde edad temprana, ¿no? No exponiéndose a los riesgos que puede tener estas redes sociales o los sistemas de comunicación que pueden prácticamente atentar la privacidad de uno. Entonces, gracias al desarrollo de esta competencia en el sistema educativo, los estudiantes, los futuros ciudadanos, gestionarán también su privacidad. Miren, otro aspecto importante en esta competencia es lo siguiente, ¿no? Fomenta el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, basado en el aspecto de las diversas miradas, nos permite abrirnos más espacio frente a otras personas que tienen distintos pensamientos, distintas concepciones, distintas filosofías, distintos modos de ver y sentir. Y cuanto más grande es el espacio, pues podemos nosotros ir dándonos cuenta que hay diversas maneras de pensar, de mirar en nuestro contexto. Eso es sumamente importante en el pensamiento crítico, porque uno mismo va evaluando frente a los otros su forma de ser, de pensar y de hacer, gracias al campo que nos abre las TIC, ¿no? Entonces, la competencia permite el pensamiento crítico porque tenemos la posibilidad de mirarnos a través de los otros, ¿no? Y finalmente hay otro importante para cerrar esta parte, Galdino, dice, promueve el diálogo de saberes para abordar situaciones o desafíos desde distintas perspectivas. Este es un aspecto sumamente importante en la competencia, puesto que ahora con el uso del celular, ¿no? Haciendo un ejemplo, pueden los estudiantes en tiempo real mandarnos información, comunicarnos información de fuentes directas, por ejemplo, de actividades socioproductivas, de actividades culinarias, de actividades festivas, de música, donde están participando ellos en la comunidad y lo pueden colgar, ¿no?, al sistema, y esto puede servir de elementos sumamente importantes para ir contrastando con otros conocimientos, con otros saberes, ¿no? Importante esto, por ejemplo, en la Amazonía tenemos tantas lenguas, ¿no? Y cada uno, por ejemplo, en
en los rituales a la madre naturaleza, en las actividades socioproductivas, tienen distintos procesos de relaciones sociales, ¿no? Entonces, los estudiantes, por ejemplo, Asháninkas, Awajún, Machiguengas, pueden ir compartiendo lo que ellos tienen como parte de su cultura y eso permite de que ellos puedan contrastar con otras formas de ver y también con lo que dice la ciencia moderna, ¿no? Entonces, miren esta bondad que tiene cuando nosotros desarrollamos las competencias TIC. Podemos ir abriendo espacios para el diálogo de saberes de tal manera que podamos ir mejorando la calidad de vida con el aporte de los conocimientos y saberes de muchas culturas. Eso es muy importante en esta competencia TIC. Muy bien, profesor Yuri. Bueno, también tenemos ahí en este caso que acaba de hablar el profesor Yuri de toda la importancia de las TICs. En este caso ya un poco centrándonos en los recursos. Bueno, ¿qué recursos educativos para el desarrollo de competencia comunicativa de los estudiantes de ámbito amazónicos de instituciones educativas de IBE se encuentran en la tableta? Bueno, en la tableta se encontramos las fichas de autoaprendizaje para el ciclo 6 y ciclo 7, ¿no? Tenemos ahí en 6 lenguas, perdón, en 5 lenguas. Está en Asháninka, está en Awajún, en Shawi, Shipibo, Cónibo y castellano amazónico. En esta lengua ashánica, igual, se tiene 6 fichas de autoaprendizaje, ¿no? Que van a desarrollar las diversas competencias comunicativas, ¿no? Y de igual manera, en lengua Awajún se tienen 6 fichas de autoaprendizajes, lo que consiste en, para primero y segundo, una ficha, y para tercero y cuarto, otra ficha, y para quinto, o por el nivel que está más avanzado, se ha considerado otra ficha, ¿no? Y de igual manera se tiene para Shawi y para Shipibo Cónibo. En este caso nos va a ayudar a profundizar un poco o comentarnos el profesor Yuri qué competencias se desarrollan en la ficha de autoaprendizaje. Gracias. Esto es sumamente importante relacionar con nuestro quehacer educativo escolar, ¿no? Cuando hablamos de las competencias comunicativas. Como estamos en el caso de la lengua, es natural que se desarrollen las competencias que nos describe el CENEF y también el de las TIC. Entonces, en cualquier lengua, tal como ha dicho Galdino, ¿no? Tenemos varias lenguas, tenemos recursos en varias lenguas, está tratando de hacer desde el Ministerio en muchas más lenguas que nos pueda ayudar a tener recursos de la totalidad de lenguas, ¿no? Ese es un sueño que tenemos. Entonces, sea lengua castellana, sea lengua extranjera y especialmente sean lenguas originarias, las competencias comunicativas van a desarrollarse de manera natural. O sea, no, por ejemplo, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, no solo se desarrolla en castellano, sino que se desarrolla en cualquier lengua, porque esta competencia de comunicarse oralmente con distintos interlocutores, utilizando diversos textos, ¿no? Y dice en su lengua materna, pues es natural en las personas que tienen uso en la praxis comunicativa. Por lo tanto, sea cualquier lengua, necesariamente va a desarrollar la competencia oral, ¿no? En cuanto a lo que es la expresión de construcción de textos orales, uso del sistema no lingüístico, paraverbal, etcétera. O sea, todas las lenguas tienen estos componentes paraverbales no lingüísticos, ¿no? En el plano segmental, suprasegmental, por ejemplo, los niveles de voz, de volumen, de entonación, cada lengua tiene distintos modos de uso. En el castellano tenemos algunas reglas de uso,
cuando son frases interrogativas, admirativas, etcétera, ¿no? También en las otras lenguas hay que ir descubriendo estos cambios segmentales y suprasegmentales en el acento, en el tono, en el volumen, porque le van a dar sentido a la comunicación oral. Entonces, de eso se trata. Cuando uno elabora, por ejemplo, aprovechando estas competencias TIC, un podcast, un video, va a hacer uso de ese desarrollo de la competencia oral. Manejar el volumen, hablar adecuadamente, pronunciar adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es. Ahora, la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. También, si nosotros contamos con recursos textuales escritos alfabéticos en diversas lenguas, entonces el estudiante va a leer en su propia lengua y con mucha facilidad se utilizan estos elementos como las tabletas, sus celulares, la computadora, las laptops, de acuerdo a lo que ellos puedan tener, ¿no? Especialmente en la tableta hay un sistema muy organizado que les permite desarrollar esta competencia, lee diversos tipos de textos. Ahora, es necesario aclarar, Galdino, que no solo tenemos textos escritos en forma alfabética. En las lenguas originarias, en las culturas originarias, en nuestros pueblos originarios, también contamos con otros textos que se pueden leer y que han sido manejados desde otras miradas, ¿no? Desde tiempos muy inmemoriales. Entonces, nuestros pueblos originarios leen también otro tipo de textos, ¿no? No solo textos escritos alfabéticamente. Y nos puede ayudar bastante las TIC para poder ir registrando estos otros modos de textualidad escrita, ¿no? Del discurso oral, por ejemplo, textualizados en la vestimenta, en las cerámicas, etcétera, etcétera. Ahora, la otra competencia que dice, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Obviamente, los TIC, las tabletas, las computadoras, los celulares, nos permiten entrar a la textualidad, a la escritura, de manera abierta, de manera libre, solo que en el nivel educativo escolarizado tenemos que gestionar la textualidad de acuerdo a las capacidades, ¿no? Haciendo uso de las convenciones de la lengua escrita, manejando la coherencia, la cohesión, que es sumamente importante para que nuestro texto sea leído adecuadamente por los otros lectores, ¿no? Entonces, las tres competencias del área de comunicación pues se desarrollan con toda naturaleza en este proceso. Y asimismo, la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, pues naturalmente va a ir relacionado con estas competencias, ¿no? Cuando nosotros usamos las tabletas, obligatoriamente escribimos, ¿no? O sea, nadie puede entrar a una tableta si no escribe. Nadie puede entrar a una tableta si no lee, ¿no? Y también tenemos videos, por lo tanto, hay también desarrollo de la competencia oral. Entonces, mira, Galdino, acá se presenta de una manera integral el desarrollo de estas competencias que dentro de nuestro currículo se denomina el actuar competente cuando se combinan las competencias para resolver algún problema de un contexto comunicativo real. Entonces, esa es la naturaleza del desarrollo de las competencias comunicativas mediante las TIC. Gracias, Galdino. Entonces, hay uno importante que debemos entender. Hemos explicado sobre el desarrollo de las competencias en las fichas de autoaprendizaje y estoy seguro que los docentes se están preguntando qué se busca lograr con las fichas de autoaprendizaje. A ver si eso respondemos, Galdino. Sí, muy bien, Yuri. Sí, claro. Ya en este caso estamos hablando de la ficha de autoaprendizaje, una herramienta para poder desarrollar las competencias comunicativas y para desarrollar las competencias en torno al TIC, ¿no? Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC. Eso nos permite la ficha de autoaprendizaje, ¿no? Podemos acá sintetizarlo de la siguiente manera.
desarrolla competencias comunicativas y se desenvuelve en entornos virtuales generadas por la TIC. Estas fichas, lo bueno que tiene, hay aplicativos. Hay aplicativos integrados, la cual hace que movilice las competencias de las TICs, y la estructura de la ficha que se va a explicar más adelante está diseñada para también movilizar las competencias comunicativas. Después, atender las necesidades de aprendizaje en diversos niveles. La ficha lo pueden trabajar de manera grupal, lo pueden trabajar de manera individual y responden a los niveles de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Después tenemos disminuir brechas de aprendizaje de las competencias comunicativas y se desenvuelve en entornos virtuales generadas por las TICs. Esto de implementar las tabletas en los pueblos originarios, tanto en la Amazonía, bueno, yo tengo la experiencia en la Amazonía allí, cuando llegaron las tabletas por primera vez, los niños empezaron a utilizarlo de una manera así muy creativa, ¿no? También, claro, usaban para cosas buenas y también para cosas un poco negativas, digamos. Pero ahí está, en todo caso, el profesor para orientarlo. Justamente estamos en este taller para poder orientarlo, ¿no? Y entonces podían compartir videos, podrían compartir informaciones, y eso permite, pues, disminuir estas brechas en estos pueblos, ¿no? Promover el bilingüismo, el diálogo de saberes y desarrollar el pensamiento complejo. Las fichas están integradas, materiales educativos, recursos, textos respecto para el desarrollo del proceso de diálogo de los saberes, tanto del local y como así de otros pueblos y de la misma ciencia. Tenemos después empoderar estrategias a los estudiantes para desarrollar competencias comunicativas. Los estudiantes ahora, como bien dijo Yuri al principio, son otra generación. No son de nuestra generación antes, nosotros nos gustaba leer los libros en la biblioteca, nos encantaba eso, ¿no? Pero estos niños hoy en el día le entregas una tableta, y si eso lo llevamos por el lado pedagógico, para el aprendizaje, los estudiantes muy rápido se adaptan. Y entonces, y su aprendizaje, pues, autónomo, graduado, y aparte van a decidir de acuerdo a sus necesidades también, ¿no? Como bien dice, promueve la autonomía y reflexión crítica de los estudiantes, ¿no? Todo esto permite, estimado Yuri, ¿no? Busca esta ficha a desarrollar estas competencias, ¿no? Bueno, en este caso Yuri nos va a explicar un poco de cómo está organizado las fichas, tanto del primer ciclo, del ciclo 6, que es del primer y segundo, del ciclo 7, del ciclo, claro, es tercero y cuarto y quinto. Le doy pase a Yuri para que me explique. Gracias, Galdino. Interesante lo que has explicado. Y esto va a complementar, ¿no? Para que nuestros colegas, los docentes, puedan ir entendiendo ya qué contiene, pues, ¿no? Estas fichas, cómo están organizadas, cuál es la secuencia, qué pueden aprovechar ellos, qué pueden utilizar para mejorar, ayudar, apoyar, retroalimentar, atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, la organización de las fichas de autoaprendizaje del sexto ciclo, nos referimos a primero y segundo, ¿no? En secundaria, está así. Por ejemplo, ficha 1 en el ámbito amazónico. Ficha 1 titula lo siguiente, dice: difundimos nuestra propuesta para promover la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Bonito título, ¿no? Esto llama la atención cuando dice: difundimos nuestra propuesta para promover la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Entonces,
la competencia a desarrollar se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Por qué? Porque dice difundimos nuestra propuesta. Entonces, acá necesariamente la difusión va a ser usando la voz humana, ¿no? Las palabras habladas. Se elaborarán algunos spot, un podcast, un video, de tal manera que el estudiante va a desarrollar esta competencia oral. Tiene que modular la voz, adecuarse al micro, hablar con claridad y todas las normas que el profesor también le va a ir ayudando, orientando de acuerdo a la tableta, ¿no? La ficha 2, miren, la ficha 2 dice, leemos sobre la tecnología de nuestros antepasados y las técnicas tradicionales, ¿no? En la lengua amazónica, perdón, en el contexto amazónico, las tecnologías de nuestros antepasados. A veces dicen, ¿qué tecnología habrían tenido? Acá en este recurso vamos a ver eso, ¿no? Y las técnicas tradicionales. Entonces, la competencia a desarrollar es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esto llama la atención en esta ficha 2 en la tableta. Por ejemplo, dice, leemos sobre tecnología de nuestros antepasados. ¿Qué tecnologías pueden haber? Haciendo el trabajo de la didáctica de nuestra especialidad, ¿no? En el antes. Especulamos un poco, ¿no? ¿Qué tecnologías, por ejemplo, en la colección de frutos, en la pesca, en la tala, digamos, de algunos árboles para uso de construcción de casas, cómo construyen la casa? Hay innumerables tecnologías en nuestros pueblos originarios que desconocemos y esta vez, por ejemplo, la tableta nos da oportunidad de visibilizar esas tecnologías que se manejan en nuestros pueblos originarios. Y ya referiste, Galdino, que también gracias a esta tecnología, a las tabletas, podemos hablar de diálogo de saberes. Entonces, estas tecnologías de construcción de casas en la Amazonía, por ejemplo, por el tipo de lluvia que se tiene, a diferencia de la zona andina y de la costa, tiene su propia tecnología. No pueden construir casas como lo hacen en la zona andina o en la costa, ¿no? Ellos han desarrollado su tecnología, incluso muy amigables con la naturaleza, que les permite convivir sin destrozarlo por miles de años, nuestro único hogar que tenemos, el planeta Tierra. Entonces, esas tecnologías vamos a ver en estas tabletas que son sumamente importantes, por eso la competencia es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Bien, la ficha 3 dice, escribimos un guión para grabar un video publicitario, ¿no? Esto llama mucho la atención a los estudiantes, ya que ellos están en el mundo digital, ¿no? La tableta les da mucha facilidad para que ellos elaboren un video. Sin embargo, para elaborar un video es sumamente importante aprender a hacer un guión de video. Entonces, al hacer un guión, para que editen su video, necesariamente tienen que escribir. Entonces, la competencia a desarrollar es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Imagínense los estudiantes de primero y segundo, aprovechando la tableta, van a escribir un guión para editar su video, ¿no? Entonces, el maestro también va a ayudarle en este proceso, ¿no? Va a verificar, va a monitorear, va a aportar a que los estudiantes editen un video eficiente para la comunicación, ¿no? Entonces, la base de esto es que escriba el guión de un video y ahí se ve prácticamente el formato de todo el producto, ¿no? Luego tenemos la ficha número 4. Miren qué importante, dice, escribimos una narración sobre el país que anhelamos. Imagínense soñar con los estudiantes sobre un país que anhelamos, ¿no? ¿Cómo quisiéramos un país? Eso les va a retar a pensar en el futuro, cómo quisiéramos un país, ¿no? ¿Qué país quisiéramos tener y compartir para convivir con calidad de vida? Y esto permite que los estudiantes produzcan, o sea,
gestionen y generen textos escritos de manera autónoma, ¿no? Porque nadie le puede decir, así tiene que ser, sino el reto está en que él sueñe, él escriba o el país que quiere, ¿no? Luego tenemos la ficha 5, organizamos y presentamos un coloquio, ¿no? Está relacionado con la conversación, con el diálogo, y organizar un coloquio también desarrolla la competencia oral, porque tenemos que trabajar a nivel de coordinación, distribuyendo roles, compartiendo tareas donde cada uno va a tocar un tema, va a hacer distintas actividades en una situación comunicativa real, porque un coloquio es la participación de distintas personas con distintos puntos de vista sobre un tema. Entonces, por ejemplo, allí estamos retando a una situación comunicativa real, ¿no? ¿Quién no entra a un coloquio sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, desarrollamos esa competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Finalmente, la ficha 6 dice, leemos y opinamos sobre las diversas formas de participación democrática. Esto, por ejemplo, del tema de la participación democrática es interesante para los estudiantes de secundaria, ¿no? Porque tenemos información bastante vasta en el tema de la democracia, la participación. Estamos permanentemente viendo elecciones a nivel nacional, a nivel regional, a nivel distrital, a nivel de aulas. Siempre estamos moviéndonos en esos procesos de participación donde el estudiante va practicando la democracia desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces, ellos van a leer textos sobre la democracia, puede ser de distintas miradas, ¿no? Y también van a hacer una opinión sobre eso, ¿no? Dirán si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, debe ser así, así no debe ser. Entonces, desarrolla la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, tenemos, mira, esas 6 fichas que tienen contenidos sumamente interesantes, retadores para los estudiantes. Entonces, vamos a desarrollar las competencias comunicativas, ¿no? Pasamos a la de séptimo ciclo. En el séptimo ciclo igual, tenemos 6 fichas, ¿no? Cada uno con sus títulos. Entonces, la ficha 1 dice, difundimos nuestra propuesta para promover la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Igual, ¿no? Ya, ¿qué haría? Uy. Perdón, Yuri, disculpe. Estamos en el séptimo ciclo. ¿Ya está? Viendo las 6 fichas, ¿no? Vamos a visibilizar en este momento, a ver, las 6 fichas. Perdón, disculpa. Gracias, Galdino. Entonces, estamos en el séptimo ciclo, ¿no? En este caso, tercero y cuarto, quinto es otro. En el séptimo ciclo tenemos 3 grados, ¿no? Tercero, cuarto y quinto. En este caso, tenemos para tercero, cuarto y aparte para quinto. Entonces, ¿qué tenemos en la primera ficha? Dice, difundimos nuestra propuesta para promover la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Igual, ¿no? Vamos a difundir la participación democrática, o sea, promover que participen. Eso es sumamente importante en la práctica de la convivencia de los estudiantes, ¿no? Ya terminando secundaria van a ser ciudadanos que van a convivir en nuestra sociedad, entonces tienen que tener como forma de vida participar democráticamente, ¿no? Si no, pues nuestra sociedad no anda bien. Entonces, para esto desarrollan estas capacidades de la competencia oral, ¿no? Luego, la ficha 2, ¿a qué nos conduce? A leer diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver el título donde dice, leemos sobre la tecnología de nuestros antepasados y las técnicas tradicionales, ¿no? Igual que en el anterior, pero acá va a ser de mayor profundidad, de mayor complejidad, ¿no?
ya son estudiantes que están en el 7º ciclo, el nivel de estándar es mucho más elevado, por lo tanto, los trabajos textuales son más complejos, ¿no? Luego tenemos la ficha 3, escribimos un guión para grabar un video publicitario. Si ustedes comparan con lo de 6º ciclo, acá las exigencias son de mayor complejidad porque permiten escribir textos un poco más complejos, ¿no? Entonces la competencia escribe diversos tipos de textos se desarrolla con mayor profundidad. Tengamos en cuenta que las competencias son las mismas desde inicial hasta terminar secundaria. Lo que varía son los estándares, ¿no? O sea, el nivel de complejidad en cada caso. Entonces, eso justamente trabaja esta ficha 3 de 3º y 4º grados. En la ficha 4, escribimos una narración sobre el país que anhelamos. Miren, escribir una narración sobre el país que anhelamos va a retar al estudiante a que maneje distintas estrategias de textualidad, ¿no? La planificación, la edición, la reedición y la revisión final del texto. Entonces, allí está desarrollando esta competencia, escribe diversos tipos de textos, porque la tableta le va a dar esas opciones de ir revisando, arreglando, de tal manera que vaya afinando su textualidad desde su lengua materna. Asimismo, tenemos la ficha 5, cuyo título dice, organizamos y presentamos un coloquio. Necesariamente, el coloquio en el 6º ciclo se organiza de distinta manera y el coloquio organizado por los chicos de 3º y 4º ya va a tener otro nivel, ¿no? Manejo de vocabulario, la textualidad que ellos van a plantear, los argumentos son mucho más convincentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a desarrollar pues esta competencia oral, ¿no? Incluso ellos mismos se retan, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo un poco mejor que los de 6º. Entonces, ellos mismos van mirando estos procesos de gradualidad. Luego, la ficha 6, ¿qué tenemos? Dice, leemos y opinamos sobre las diversas formas de participación democrática. Igual, ¿no? La competencia lee diversos tipos de textos porque vamos a buscar diferentes textos sobre las diversas formas de participación democrática. En estas fichas se presentan textos de trabajos donde describen diferentes democracias, ¿no? Por ejemplo, la democracia participativa, la democracia comunitaria, la democracia representativa, va a ir descubriéndose cómo es la participación en estos procesos. Por ejemplo, ellos tienen la oportunidad de comparar, ¿no? En las comunidades originarias, en los pueblos originarios, la participación es incondicional, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos eligen a sus representantes dentro de la comunidad, no hay condiciones económicas o condiciones que justifiquen la presencia de un líder, sino que son voluntarios para servir a su comunidad. Y comparan con otros procesos democráticos donde quizás hay algunos riesgos donde el líder que va a ir condicionado por ciertos intereses, ¿no? Entonces, eso es muy bueno que los estudiantes vayan descubriendo en este proceso. Bien, tenemos también entonces las 6 fichas en 3º, 4º, ¿no? Que corresponde al 6º ciclo. Bien, ahora sí, 5º de secundaria que corresponde también al 7º ciclo. Entonces, en el 7º ciclo tenemos 5º de secundaria, la ficha 1, cuyo título dice, presentamos nuestra carta abierta para promover la participación democrática. Al escribir una carta, ¿no? Los estudiantes van a elegir un propósito, van a elegir un destinatario, van a elegir el tipo de lenguaje que van a utilizar para escribir el mensaje que quieren transmitir. Eso pues hace que ellos desarrollen la competencia oral, porque lo primero que tienen que hacer es la planificación, ¿no? Entonces dicen, a ver, la carta, ¿qué propósito, para qué vamos a escribir la carta? Entonces ahí está en la tableta, ¿no? Le va a guiar eso. Luego va a decir,
¿quiénes van a ser los que van a leer, ¿no? ¿Para quiénes va a estar dirigida la carta, ¿no? ¿Qué les vamos a decir a ellos, el mensaje? ¿Y cómo vamos a decir? Entonces, allí la tableta es sumamente interesante para que los chicos desarrollen esta competencia. Luego, la ficha 2, leemos sobre el problema de la conservación y recuperación del suelo y la crianza de los alimentos. Este tema para los de quinto es sumamente importante, ¿no? Miren, sobre la conservación y recuperación del suelo. La pregunta en la Amazonía es, ¿cómo se conservará el suelo, no? ¿Cómo se recuperará el suelo? Porque muchos a veces no conocen, simplemente talan y talan y talan, deforestan, y la tierra de la Amazonía es la más débil, se queda arena, ¿no? Pero frente a eso a los chicos les llama la atención, allá se puede hacer recuperación de suelos y se puede hacer crianza de alimentos, ¿no? Entonces, esto pues genera un reto para que ellos busquen información para un buen vivir, ¿no? Por eso lee diversos tipos de textos en su lengua materna, porque van a descubrir cómo es que los abuelos de ellos en las comunidades mantuvieron los bosques por miles de años sin destruirlo, quizás como ahora está ocurriendo, ¿no? Y esto es importante para que los chicos puedan recuperar y hacer algo positivo por nuestro ecosistema, ¿no? Esto nos aporta la tableta. Luego, la ficha 3 dice, escribe un artículo de opinión sobre el proyecto de emprendimiento. Entonces, los chicos de quinto ya están con ciertas miradas para su futuro, su proyecto de vida, y ya la secundaria les ha incitado, les ha motivado para que vean algún emprendimiento. Entonces, ellos tienen conocimiento de diferentes tipos de emprendimiento, ¿no? En este caso, en la tableta tenemos emprendimientos amigables con la madre naturaleza. Entonces, van a escribir una opinión sobre emprendimientos amigables con la madre naturaleza y otros emprendimientos que solo busquen ganancia sin considerar ni respetar a la madre naturaleza, ¿no? A veces son destructivos. Entonces, van a ver ahí el tema del extractivismo y la convivencia con nuestra madre naturaleza. Bien, la ficha 4 es interesante, dice, ¿no? El título, escribimos un reportaje sobre cómo preservar nuestra salud. Escribir un reportaje permite revisar fuentes, permite investigar fuentes, ¿no? Donde vamos a ir contrastando la conservación de la salud, el cuidado de la salud desde distintos puntos de vista. Entonces, hacer un reportaje, por ejemplo, cómo curan la gripe o los problemas estomacales en ciertos lugares, qué plantas utilizan, cuál es el procedimiento, la receta, todo eso es interesante, ¿no? A veces ellos mismos se sorprenden y dicen, profe, ¿cómo es que tan fácil curan este problema del susto? Y muchas veces el susto no se puede curar y tenemos que estar sufriendo con los niños especialmente, pero acá en esta comunidad hemos descubierto que el susto lo curan tan sencillamente con lo que ellos tienen, ¿no? O sea, eso les causa bastante motivación a los estudiantes, ¿no? Ahí, ¿qué está haciendo? Está escribiendo diversos tipos de textos, ¿no? Que es una competencia que vamos trabajando. Luego, la ficha 5 dice, organizamos y presentamos un discurso. Organizar y presentar un discurso en la tableta orienta cómo desde el inicio vamos a ir adecuando el eje temático, los argumentos para ir armando este discurso, ¿no? Y podamos expresar al público en una situación real, ¿no? Entonces, ¿qué estamos desarrollando? Se comunica oralmente. Esta competencia, naturalmente, con el discurso va a ir afianzando muchas cualidades, ¿no? Las capacidades del estudiante. Y la tableta va a ir ayudando en esto, ¿no? Y finalmente, Galdino, voy con la última ficha para terminar esto, ¿no? De las fichas, pero ha sido interesante, ¿no? 6 fichas en cada ciclo, nos da un proceso organizado de cómo vamos trabajando poco a poco las competencias, ¿no?
Entonces leemos y aprendemos sobre la carta abierta. Las cartas abiertas se publican pues en las redes sociales, en otros medios, y está, como dice, abierta para que cualquier lector pueda visualizar y dar su opinión. Entonces, esto es sumamente importante porque los chicos de quinto ya están interactuando en muchos espacios virtuales. Entonces, la tableta, la educación secundaria, le da pautas para que pueda interactuar de manera pertinente y oportuna en el contexto de la comunicación, sin herir susceptibilidades, también guardando composturas comunicativas. Todo eso es el proceso del desarrollo de la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Muy bien, hasta acá entonces, Galdino, estas fichas que están organizadas en función a la tableta, ¿no? Ahora, veamos la estructura de las fichas, entonces, cómo está la estructura de cada ficha. Ya hemos visto que hay 6 fichas para los ciclos. Ahora, ¿cómo está la estructura de la ficha, estimado Galdino? Bien, soy Yuri. Las fichas tienen una siguiente estructura. Tiene el título, está vinculado con la experiencia de aprendizaje. Tiene el propósito, en esta parte vemos aquí el propósito, presenta de manera clara la competencia a desarrollar. Tiene una situación significativa, describe de manera clara el contexto, el problema y el reto a enfrentar. Bueno, tiene un reto. Esta parte del reto, tenemos acá una pregunta aquí, ¿no? Se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con la competencia a desarrollar de manera explícita. El reto es el que moviliza todas las competencias, ¿no? En este caso, esta ficha de lo que estamos viendo es la ficha número 2 de primero y segundo grado, y va a desarrollar la competencia de lee, ¿no? Lee diversos tipos de texto escrito en su lengua materna. De ahí tiene un proceso de diálogo de saberes. Aquí está resaltado con un globo, ¿no? de conversación. Profundizamos los saberes locales. En este caso, las fichas recupera, pues, busca desarrollar las competencias a partir de los saberes reales del estudiante, el contexto real de los estudiantes, ¿no? Hay una parte que empezamos a profundizar los saberes locales y luego en esta parte de profundizar los saberes locales se recoge un ejemplo concreto, como bien decía delante el profesor Yuri, en el caso del pueblo amazónico, tiene diversas tecnologías, diversos saberes para la construcción de la casa, el uso de madera, de los yungos, de la yarina, de hacer la horqueta, de poder hacer ritual antes de cortar un árbol grande, hacer ritual de cortar el árbol, todo eso, ¿no? Es parte del estudiante, ¿no? Eso viene a ser todo los saberes locales. Sin embargo, también le permite al mismo tiempo hacer la comparación de los diversos saberes y conocimientos de otros pueblos o de la misma ciencia. En este caso, en el pueblo andino, no construimos la casa con madera. Podemos construir la casa con piedra, barro y calaminas, ¿no? Entonces, otra forma de construcción. En la costa, la construcción de la casa está a base de material concreto, ¿no? Y entonces, estas formas de poder hacer el diálogo de saber, hacer la profundización, la comparación, le lleva a tomar un planteamiento de alternativa de solución considerada en los diversos saberes, ¿no? Y ahí lo que bien decía el profesor Yuri, el material en la ficha busca desarrollar la competencia comunicativa de manera pertinente, no responde al contexto real del estudiante y al mismo tiempo también
genera este pensamiento complejo, ¿no? Ver de las distintas miradas la forma de hacer uso de los saberes de los pueblos. Después tenemos la parte actividades vinculadas al desarrollo de las capacidades. Si bien había explicado el profesor Yuri, y en la ficha lo que vemos aquí está bien estructurado para desarrollar competencias. La competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna, tiene 3 capacidades. Y esas 3 capacidades se desarrolla, ¿no? Obtiene información de texto escrito, infiere e interpreta información de texto escrito, reflexiona y evalúa la forma del contenido en el texto escrito. Eso lo iremos viendo más adelante cuando vamos a mostrar la ficha, ¿no? Y tiene una parte final. Has hecho el trabajo de actividades de profundización de los saberes, comparación de los saberes, desarrollo de las competencias y capacidades, y también una parte de evaluación, de cómo has ido progresivamente aprendiendo, haciendo los usos de manera interactiva estas competencias en torno, ¿no? Haciendo uso de las TICs, los aplicativos. Y bueno, y tenemos ahí también, aquí, en la estructura que corresponde, el número de ficha, ¿no? Hay este caso el número 2, el título. Leemos sobre la tecnología de nuestros antepasados y las técnicas tradicionales de cultivo. Tiene el grado, en este caso de primero y segundo del 6º ciclo, ¿no? El proceso de profundización, ¿no? Ahí está más allá estructurado dentro del mismo texto. El propósito de aprendizaje que se encuentra aquí. La situación significativa. Este es muy importante para poder movilizar las competencias a desarrollar, ¿no? El reto de enfrentar, parte de la situación significativa. Para poder tener mayor información, voy a pasar al profesor Yuri de cómo ya en las siguientes páginas se está visibilizando el tema de lo que se acaba de mencionar. Paso al profesor Yuri. Yuri. Gracias, Galdino. Entonces, analizando la estructura de las fichas, cómo está la secuencia de tareas, de actividades, para que el estudiante vaya resolviendo dentro de la tableta, está siguiendo la secuencia didáctica del área, ¿no? Por ejemplo, dentro de la ficha, las actividades para profundizar el saber local, se va a plantear algunas preguntas importantes en función al tema que se está trabajando. Por ejemplo, ¿cuál fue el tema, no? ¿Con quién se ha relacionado para obtener la información? Básicamente permite acercarse a las fuentes directas de una manera muy asequible, ¿no? Le va dando recomendaciones para que pueda obtener esa información de fuentes primarias para profundizar el saber local. Los saberes locales se refieren pues a las actividades que ellos en la comunidad pueden practicarlos y que no están publicados. Entonces la ficha con esta tableta nos permite ir acercándonos a esos saberes locales, ¿no? Como las preguntas, con las interrogantes que va guiando al estudiante, donde él pueda ir registrando también estos procesos, ¿no? A través de los aplicativos que tiene la tableta. Pueden ir tomando fotos, pueden grabar, pueden hacer uso de los aplicativos que les permita gestionar y manejar las evidencias de estos saberes locales. Imagínense filmar un video sobre la lectura que están haciendo, ¿no? Sobre alimentos, por ejemplo, cómo se prepara el masato, cuáles son los procesos, cuál es el alimento fundamental para el masato, cómo se siembra, en qué lugares crece, cuál es el ciclo de vida de la yuca. O sea, el maestro puede ir aprovechando a partir de esto muchos procesos que el estudiante va a ir desarrollando
a través de estas fichas, ¿no? Luego, la actividad para el desarrollo de la capacidad obtiene información del texto escrito, le permite la tableta manejar muchas opciones, por ejemplo, subrayar, marcar con colores, hacer el sumillado, eh, hacer los comentarios, de tal manera que hace una lectura activa, y esto es lo más esencial de las tabletas, ¿no? Le permite manejar de manera activa el proceso lector, que no lo tiene así con lápiz y papel, sino las bondades que le facilita la tableta. Entonces, aprovechar eso, ¿no? Para que el estudiante haga gráficos en base a la lectura, haga los subrayados, maneja los colores, digamos, él va estableciendo sus claves de lectura, ¿no? Para temas muy desconocidos puede usar un color distinto, para temas muy fáciles puede usar un color distinto, para hacer resumen puede usar otras claves. Toda esta maravilla le ofrece pues este recurso de las tabletas, ¿no? Entonces, eso es aprovechar en la tableta los aplicativos que nos va dando las facilidades de manejo en el desarrollo de la competencia LE. Seguimos con la siguiente ficha. Seguimos. Disculpa. Tenemos en la parte de profundizar los saberes y también en la parte de este lado nos ha visibilizado tanto, profesor Yuri, el tema del desarrollo ya de las competencias, ¿no? En este caso, perdón, de las capacidades de la competencia. En este caso, obtiene información del texto escrito, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos allá, y la siguiente. ¿Visibiliza, profesor Yuri? Ya, correcto, gracias. Y bueno, continuando, ¿no? En lo que acaba bien de decir profesor Yuri, eh, lo bueno de esta ficha le va a permitir desarrollar las dos competencias en concreto, tanto el desarrollo de competencias comunicativas y tanto el desarrollo ¿no? Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TICS. Y aquí, ¿no? Se ve incorporado los aplicativos para que pueda desarrollar de manera interactiva este espacio. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Infiere e interpreta información del texto escrito. En la parte anterior, en esta parte de aquí, en la misma tableta hay un aplicativo que nos manda a leer un texto, un recurso que tiene el estudiante, texto para poder leer, ¿no? Y una vez que se ha hecho la lectura, puedes desarrollar diversas capacidades de la competencia, leer diversos tipos de textos, ¿no? Aquí ya va, en este caso, la segunda capacidad, infiere e interpreta información del texto escrito. El estudiante ya ha leído el texto, ¿no? Y entonces, en función de eso, el estudiante, dentro de la misma tableta, va a poder desarrollar, cosa que más adelante, en la segunda sesión, se va a poder explicar a profundidad de cómo se hace el uso de estos aplicativos, ¿no? Es bien fácil, sencillo, yo he estado viéndolo y es muy, muy bueno, ¿no? Y sigue todos los procesos aquí también de igual manera, de los procesos didácticos. Está relacionado a estas preguntas, por ejemplo, dice, ¿cuál es el tema que desarrollaron? ¿No? ¿Qué subtemas se tomaron en cuenta? Responde también al nivel de los estándares de aprendizaje. Esta pregunta vinculada al desarrollo de esas competencias de manera gradual, ¿no? Y abajo también dice, ¿no? Reconocemos la información relevante, deduzcamos las relaciones lógicas de causa y efecto, semejanza, diferencia, etcétera, que aparecen a lo largo de los textos. Con ese fin respondemos a las siguientes preguntas, dice, ¿no? Es decir, que estas fichas están estructuradas, están graduadas, responden al ciclo,
Y en la parte baja tenemos igual estrategias tradicionales de conservación, aprovechamiento de suelos orgánicos. En esta parte nos dice por qué es importante aprovechar los suelos orgánicos, cuál es la diferencia fundamental entre los suelos de terrazas bajas, inundables y bajiales. Y ya no va a poder ser aquí las semejanzas, diferencias, respondiendo al desarrollo de las capacidades, ¿no? Y bueno, la parte final, otra final de la competencia, el tercero de competencia, pero capacidad, perdón, disculpa, reflexiona y evalúa la forma, ¿no? Y el contenido y el contexto de los textos escritos. Y ahí tenemos preguntas, ¿no? La tecnología de nuestros ancestros es suficientemente aprovechada en la actualidad. ¿Por qué? ¿Cómo se podría complementar algunas de las técnicas de cultivo, ¿no? Ancestrales con la nueva tecnología? ¿Cómo se puede utilizar en nuestra comunidad alguna de las técnicas de cultivo presentadas en la lectura? En la ficha, bien dijo el profesor Yuri delante, a partir de estas comparaciones de saberes, a partir de la información contextualizada, al estudiante le permite desarrollar competencias de manera compleja, de manera crítica, ¿no? Y sobre todo con también plantear una propuesta de solución. No solamente se queda en el conocimiento local, en el saber local. Si es necesario, también puede presentar una alternativa de solución haciendo uso de estos dos saberes, ¿no? Y esta parte de aquí le voy a pasar al profesor Yuri, ¿no? Una vez que se haya leído todo, desarrolla las actividades tanto de profundización de saberes locales, la comparación de los saberes, ¿no? Y también el desarrollo de competencias, y ya tienes la parte del final de la evaluación, ¿no? Profesor Yuri, le dejo para que pueda explicar. Gracias, Galdino. Entonces, dentro de este proceso del trabajo con los estudiantes en la tableta, esta parte importante, ¿no? Cuando dice actividad para comparar los diversos saberes y conocimientos. Si los colegas revisan este recurso, vamos a encontrar una secuencia muy bonita para poner en práctica esto de los diálogos de saberes, ¿no? El diálogo de saberes básicamente va a estar en función a dos formas de ver nuestra realidad. Uno es lo que han recogido en la misma tableta, gracias a las bondades de la tableta, mediante grabaciones, videos, fotos, registros también, han hecho anotaciones. O sea, ahí tienen todo en la misma tableta los chicos sobre lo que han recogido, ¿no? De los saberes locales. Por ejemplo, sobre la preparación de un producto, de una herramienta, de la vestimenta, de una vasija, diferentes elementos, ¿no? Entonces, ¿quién les ha dado esta información? ¿No? Generalmente es una persona adulta de la comunidad que le llamamos el APU o sabio, y en la comunidad hay pues especialistas, ¿no? No hay personas multicasi, sino hay personas especialistas en salud de aves, otro en salud de cuadrúpedos, otro en niños, otro en mayores, mujeres. O sea, hay especialidades, ¿no? Los que conversan con las naturaleza, con las deidades, otros que conversan con otros espíritus. Entonces, esas son las fuentes que ellos van a utilizar, recurrir para recoger esos datos, ¿no? Y eso que recogen, por ejemplo, sobre la alimentación, ¿no? Sobre el masato, digamos, cuál es el proceso de preparación, cómo es que reemplaza el almuerzo este masato, qué nutrientes tiene, le van a explicar algo estos ancianos, estos abuelos o abuelas. Y
para hacer la contrastación, también la misma tableta le da la facilidad de permitirle buscar información de otras fuentes científicas, entre comillas, ¿no? Y va a hacer la búsqueda en otros contextos también, ¿no? O sea, y finalmente va a decir, ¿no? A ver, si nosotros consumimos el masato y tiene estas cualidades nutritivas, entonces, ¿qué es lo que nos da para el organismo? Entonces, el alumno va construyendo esos conocimientos para tomar una postura, ¿no? Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué debo hacer frente a mi alimentación? ¿No? Miren, eso le permite, ¿no? Luego, hay una pregunta acá donde dice, ¿cuáles son las diferencias entre las técnicas de cultivo señalados por los textos y las que se utilizan en nuestra comunidad? ¿Qué técnicas de cultivo hay, por ejemplo, de ciertas plantas, de la yuca, del plátano, de la uncucha, etcétera, ¿no? Entonces, pueden comparar el sistema de crianza de estos alimentos que se practica en la comunidad sin hacer daño a la naturaleza y con el otro sistema de producción industrial donde se cultivan pues grandes cantidades de productos, ¿no? Para la venta. Entonces, eso, por ejemplo, le permite trabajar comparativamente y dar una mirada más crítica al estudiante, ¿no? Luego, después de comparar, pues hace esta mirada crítica y va a asumir una postura y planteará una alternativa, ¿no? Y dirá, pues, no es bueno consumir el masato, sí es bueno consumir el masato, o es bueno consumir tal, pero en tal manera, de tal forma, hay que seguir criando nuestros animales, o ya no hay que criar, o sea, va a ir planteando alternativas, porque ese es el proceso del diálogo de saberes, ¿no? Primero, busca información, profundiza sobre los saberes locales, y esos saberes registrados en la misma tableta los compara con otra información científica de otros contextos y al final va a llegar a plantear una alternativa, ¿no? Esta alternativa no es una ocurrencia accidental del estudiante, sino que la tableta y con el monitoreo del docente va a ir a plantear una alternativa sostenible, o sea, sostenible al debate, porque a la vez va a contrastar lo que dicen los abuelos y por otra parte lo que dice la información de la ciencia moderna, ¿no? Entonces, frente a eso, él dice, ¿no? Es bueno, es malo, o esto hay que sacar, esto no hay que considerar para que haya una mejor convivencia o haya mejor salubridad social, personal. Entonces, miren cómo la tableta nos ayuda con los aplicativos que tiene a hacer un mejor trabajo, ¿no? O sea, si lo usan adecuadamente, es mejor el uso de la tableta que el cuaderno, porque le va a ir permitiendo manejar y gestionar información mucho más ágil a través de la comparación en tiempo real con otras fuentes, ¿no? Eso es lo importante en la tableta. Se presenta el proceso de diálogo de saberes desde la profundización, la comparación y finalmente el planteamiento de las alternativas. Finalmente, después de todo ese proceso, nosotros vamos a llegar a la evaluación. La evaluación está también en la tableta de una manera muy clara, muy ágil, que permite al estudiante valorar de acuerdo a los criterios que se ha establecido en el inicio, lo que él ha logrado o le falta o qué podría hacer para mejorar, ¿no? Su aprendizaje. Y esto es muy bonito. Él mismo va a ir aprendiendo a reconocer sus fortalezas y debilidades porque los criterios están bastante claros desde el arranque, desde el inicio de la actividad. Por ejemplo, ¿no? En la evaluación, donde dice lee diversos tipos de textos en su lengua materna, tenemos los criterios de evaluación, con las escalas, diríamos, de logré, estoy en proceso de lograrlo y finalmente dice, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Entonces,
En el proceso que hemos ido explicando en la estructura de la ficha, hemos ido viendo sobre la obtención de la información, que es una capacidad de la competencia LE. Entonces, acá en la evaluación, el criterio dice lo siguiente: obtuve información de los textos e identifiqué las ideas explícitas, el tema y el propósito. Entonces, en las tareas, en los ejercicios que se ha ido mostrando, al trabajar en la tableta, se ha ido practicando esta identificación de ideas explícitas, diferenciando de las ideas implícitas, ¿no? Asimismo, había preguntas donde dice cuál es el tema. Y eso también la tableta le ha ayudado. También sobre el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito del texto? Entonces, si el estudiante es consciente de lo que ha trabajado y ha diferenciado el tema, el propósito, las ideas explícitas, entonces dirá, lo logré, ¿no? Si duda en algo, por ejemplo, no ha podido identificar el propósito o ha confundido las ideas implícitas con las explícitas, dirá, pues no, estoy en proceso. Y dirá al docente, profesor, me parece que no estoy claro en las ideas explícitas e implícitas del texto, ¿no? Entonces, él mismo puede autorregular su aprendizaje y puede plantear ahí una propuesta para mejorar eso, ¿no? Y le puede preguntar al docente, profe, para identificar las ideas implícitas y explícitas de un texto, ¿qué puede hacer? Entonces, el docente le puede decir, a ver, vas a marcar con un color diferente algunas ideas explícitas que yo te voy a ayudar. Y vas a escribir un texto sobre las ideas implícitas, sobre las ideas que no se ven. Entonces, por ejemplo, la tableta es una maravilla en ese proceso de retroalimentación. Luego, el otro criterio dice, inferí e interpreté la intención del autor e información implícita que se deduce de los textos. Este criterio es un poco más complejo, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser tan complejo, la tableta le ha ido guiando en este proceso de inferencia e interpretación de la intención del autor, porque las preguntas eran, ¿para qué habrá escrito el autor esto? ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá pretendido el autor? Entonces, eso le ha permitido, pues, descubrir la intención del autor, ¿no? Y ver también la información implícita dentro del texto. Por ejemplo, cuando hablan los sabios, las abuelas, cuando se contactan con ellos, va a ir identificando también estos datos, ¿no? Luego, el otro criterio es reflexioné y evalúe la forma, el contenido y el contexto de los textos a partir de los hechos y las afirmaciones que se desprenden de los mismos, y los relacioné con el diálogo estableciendo con el APU o los ancianos y ancianas de la comunidad. Claro que este criterio nos permite describir los procesos cognitivos internos de la reflexión y evaluación. Sin embargo, el estudiante debe ser consciente de estos procedimientos, ¿no? ¿Has reflexionado o no has reflexionado? Por ejemplo, acá en la tableta hemos ido viendo algunas tareas donde el estudiante estaba aportando, opinando sobre lo que dice en el texto. Entonces, cuando el estudiante opina, cuestiona, critica, identifica lo bueno, lo malo de un texto, justamente está haciendo una reflexión crítica, ¿no? Cuando valora, reconoce las debilidades y fortalezas de una información, está evaluando si le sirve o no le sirve, ¿no? Ahora, cuando evalúa el contenido, ¿no? El mensaje es válido o no es válido. Ahora, el contexto, ¿por qué lo dicen así los apus, las ancianas? También, porque el contexto va a definir el sentido del texto. Entonces, toda esa complejidad le ha ido ayudando cada una de las actividades en la tableta. Por lo tanto, acá en la evaluación, él dirá, pues no, lo logré o estoy en proceso, porque la reflexión
es sumamente importante en esta competencia, lee diversos tipos de textos. Finalmente, para cerrar el diálogo de saberes, y también es bastante evidenciable, esto no es como la anterior de reflexión, sino es más evidente, objetivo, cuando dice, ¿no? Planteé propuestas fundamentadas en base a la revisión de diversas fuentes. Entonces, eso, por ejemplo, puede mostrar, ¿no? Profe, aquí está. Esta es la propuesta que he planteado. Y esta propuesta la hice en función a lo que he escuchado a los abuelos, a los sabios, al Apu, sobre el tema de las plantas. Y frente a eso hemos reflexionado y estamos planteando esta idea o este proceso, ¿no? O esta alternativa. Entonces, ahí va cerrando el diálogo de saberes, también considerando que la evaluación es un proceso de aprendizaje, ¿no? Finalmente, la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC como evaluación. Igual, la tableta nos plantea esa valoración, ¿no? Del trabajo que ha hecho el estudiante. Por ejemplo, le pregunta, ¿no? O le pone en cuestión y dice, organicé un mapa mental en mi tableta haciendo uso del aplicativo Mindomo y lo compartí en línea con mis compañeros para trabajarlo colaborativamente al momento de contar con conectividad. Entonces, esto, por ejemplo, es una evidencia de aprendizaje, es una conducta directamente observable, porque el mapa mental se puede mostrar, ¿no? Porque él lo hizo y además ha compartido con otros compañeros. Entonces, eso, siendo una actuación evidente, puede decir lo logre o no lo logre de acuerdo a lo que él ha trabajado. Luego, en la misma secuencia, en esta competencia, le dice, ¿no? Organicé la información de la ficha usando el aplicativo Smart Office. Entonces, eso también es evidente. El estudiante dirá, en esta tarea, en esta actividad, en esta parte, he hecho uso del Smart Office para registrar datos, para dar mi opinión o para decir lo que pienso. Entonces, también está evidente, ¿no? Y eso es lo importante. Y el otro aspecto, el SODO, utilicé el SODO para editar el texto en PDF, señalando títulos, subtítulos, párrafos y agregando significado de las palabras desconocidas. Por ejemplo, esta tarea ha sido evidente porque el maestro ha ido monitoreando en la lectura de los textos que le presenta la tableta, lo que ha ido señalando en el mismo texto PDF, ¿no? Señalando con títulos, haciéndole textos, y de tal manera que ha ido gestionando la información para que sea más activa la lectura a través del uso de los aplicativos de la tableta. Entonces, hasta acá sería esta parte de la evaluación, muy interesante, cerrando con lo que es el diálogo de saberes, ¿no? O sea, el mismo alumno va a ser el que va a autorregular, autogestionar el aprendizaje. Esa es la ventaja de la tableta, ¿no? La tableta le va a permitir, pues, que el alumno autorregule su aprendizaje, porque va a ir mirando también a ver qué es lo que me va a evaluar esta tableta, qué es lo que debo hacer, de tal manera que hay una visión integral en el proceso del aprendizaje para la vida mediante esta tableta. Bien, Galdino, entonces hasta acá es este tema de la evaluación de la competencia LEE, ¿no? Sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, en este caso se visibiliza claramente de lo que habíamos planteado en nuestro propósito de hoy día, era desarrollar a través de las fichas las competencias comunicativas, y las competencias se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TICS, ¿no? Y aquí un claro ejemplo concreto es dentro de la ficha, una vez que has concluido, terminado a leer, tienes acá para poder evaluar todo lo que es las competencias comunicativas. En este caso,
Una de las competencias, lee diversos tipos de textos en lengua materna. Y para el desarrollo de las competencias en entornos virtuales generados por la TICS, tenemos esta parte, ¿no? Y bueno, después también tenemos aquí los recursos para los estudiantes. Bien incorporado aquí dentro de la tableta, estos recursos que son muy importantes para los estudiantes. En este caso son textos relacionados con los saberes locales de su comunidad. No son saberes de su comunidad. En este caso respecto de cómo se aprovecha los suelos orgánicos para la agricultura. En la Amazonía, durante la época de lluvia, hay crecida de agua y durante el verano estas partes disminuye el agua, ¿no? Y entonces aquí podemos tener, por ejemplo, claramente eso. El nivel del agua en la lluvia ya esta parte de aquí. Y en el verano llega esta parte de aquí. Y toda esta parte ya viene a ser suelos orgánicos, porque ha traído materia orgánica el río, y estos son aprovechables por los pueblos amazónicos. Mira, fíjese, todo lo importante que tiene, ¿no? Aquí está más claro, ¿no? La crecida durante el invierno y en el verano queda el agua en la parte baja, y todo esto se puede ser cultivable, profesor Yuri. Ahí está, puede sembrar maní y todo, ¿no? Es un texto muy, muy bonito, ¿no? Muy acorde con el contexto de los estudiantes, recuperan saberes locales, y luego tenemos el siguiente texto. Lo siguiente tenemos aquí la parte. Eh, los saberes de otros pueblos. ¿Mm? Están vinculados con los saberes de otros pueblos. Y de esta manera los estudiantes les facilita desarrollar y ser críticos, reflexivos, ¿no? Y aparte de eso, desarrollar el pensamiento complejo, ver la realidad de distintas miradas, de distintas racionalidades, ¿no? En este caso, hasta ahí terminaría la ficha, ¿no? Y nos gustaría en este caso ver cómo funciona la tableta. En el caso mío, la tableta ha estado cargando, pero se ha descargado. No sé si Ángela nos podrá, con el equipo que nos está acompañando, este, ¿podrá compartirnos de lo que contiene la tableta? Y ahora podemos ver aquí cómo podemos encontrar estos recursos para los profesores, los directores, para hacer el uso. Nos vamos a gestor de contenidos. Está cargando.
Marcamos todo contenidos, todos los cursos, perdón. La categoría, otra categoría. Recursos educativos. Y también escogemos el nivel secundaria. Y bueno, ahí tenemos andinos, tenemos amazónicos. En este caso, por el ámbito amazónico, vamos a amazónico. Y bueno, ahí está. Tenemos castellano, Wahum, Shawi, Shipibo conmigo, Ayaninka. Las otras lenguas, aún todavía, como bien dijo el profesor Yuri, la idea es que debería estar en todas las lenguas, las 48 lenguas. ¿No? Poco a poco se está avanzando, pero también tenemos en castellano para que puedan adaptar las otras lenguas, ¿no? Vamos a este caso castellano. ¿No? Y aquí están todas las fichas. Este ciclo, el ciclo 6, ¿no? Tenemos las 6 fichas que hemos mencionado. ¿No? Cerramos eso. Y podemos acortar cualquiera de estas fichas. Hemos trabajado con esta ficha nosotros aquí, la ficha 2. Y ahí está todo, ¿no? Y ahí está todo lo que hemos trabajado. Y podemos avanzar por la parte de desarrollo de profundización de saberes y la parte para el desarrollo de capacidades de la competencia que se ha trabajado con las preguntas. Y aquí, lo bueno aquí ya está integrado. Acá aparece en la tableta un clic. Damos aquí. Un clic. En la parte de aquí. ¿No? Ya. Ya. Bueno, si damos clic esto nos va a dar, nos va a llevar a los recursos que se tiene que trabajar, ¿no? En este caso son los textos, ahí ya está, ¿eh? La parte final, acá están los recursos que pueden trabajar y pueden, ¿no? Leer los dos textos, uno para el desarrollo todo de recuperar los saberes locales y de otros pueblos de la misma ciencia también, ¿no? Y volvemos, regresar una vez leída, regresamos a nuestra tableta, a nuestro, y continuamos, ¿no? De acuerdo a eso, vamos respondiendo, lanzamos, y aquí hasta la otra infiere e interpreta información del texto escrito, la otra capacidad, la segunda capacidad de ley diverso tipo de textos. Avanzamos. Y aquí tenemos, ¿no? Sigue la pregunta ahí. Y acá igual tenemos para desarrollar, hacer todo un ¿no? Mapa mental haciendo el uso de Mindomo, ¿no? Pues un mapa mental aquí. Y aquí para desarrollar todo el tema de la parte reflexiva de la tercera capacidad. Avanzamos. Sigue esa, la misma capacidad y acá viene lo que ya es la evaluación. Y aquí, claro, indicarle que aquí ya los aplicativos, ¿no? Hay aplicativos dentro de la tableta para poder interactuar dentro de la misma ficha, para poder desarrollar las competencias. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TICS. Y avanzamos. Y ya está, ¿ven? Y a lo que bien acaba de explicar el profesor Yuri, todo el tema de lo que es la evaluación de las competencias, de la competencia ley divertido de textos y la competencia se desenvuelve en entornos virtuales, generados por la TICS. Y ahí concluye, ¿no? Y quisiera ahora volver a regresar al inicio. Deja de compartir, por favor, eso. Entonces vamos a compartir en la parte final de nuestro sí, aquí. ¿No?
¿Se nota? ¿Se ve? ¿Estoy compartiendo? Ya. ¿Puede dar recursos, por favor? ¿Se ven? ¿Se nota? Sí, ya. Ahí están las ideas de fuerza, ¿no? Todo lo que ha acontecido el taller. En este caso, el profesor Yuri nos apoya ahí para poder consolidar nuestros saberes. Nuestro idea que hemos hecho, ¿no? Gracias, Galdino. Ajá. Sin embargo, si me permites, me olvidé algo aclarar la Uh-huh. ventaja de la tableta. Miren, lo que has presentado son los recursos que contiene la tableta. Y Uh-huh. esto, pues, desde nuestra mirada de la educación intercultural y en nuestras comunidades, va a cuidar la naturaleza. Ya no vamos a ir utilizando papeles, sabemos que cada papel que usamos es un árbol que muere. En cambio, en la tableta tenemos información tan importante, manipulable y también disponible para los estudiantes, ¿no? Entonces, la tableta también es un componente amigable a la naturaleza. Eso quería aclarar. Entonces, como ideas fuerza, tenemos que las fichas de autoaprendizaje permiten desarrollar las competencias comunicativas y lo que es de las TIC, dice, se desenvuelve en entornos virtuales generadas por las TIC, ¿no? Ya, las fichas de autoaprendizaje que están en las tabletas no nos van a perjudicar a los docentes, al contrario, van a ayudarnos a complementar el trabajo en el desarrollo de las competencias. Entonces, es muy importante usar las tabletas, ¿no? Luego, el uso de las tabletas empoderan a los estudiantes con estrategias para desarrollar las competencias comunicativas, vinculando con la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generadas por la... En otra manera de decir, por ejemplo, el uso de tabletas los estudiantes, en los contextos que conozco, le da ese poder, le da esa seguridad de que él pueda comunicarse e interactuar con otras personas mediante las tecnologías de la información. Eh, lo veo, querido Galdino, como una situación de justicia para nuestros estudiantes, ¿no? Cuando no hay esto, hay una injusticia porque el que tiene más dinero tiene mejor celular, mejor laptop, pero la tableta hace justicia en el uso de las TIC, tanto en la accesibilidad y en la gestión de la información. Luego, el desarrollo de las fichas de autoaprendizaje en las tabletas contribuye a lograr aprendizajes autónomos, ¿no? Desafiantes, interactivos y divertidos. O sea, el uso de la tableta con el sistema que se ha planteado en el desarrollo de las tareas, el estudiante va a manejar sus tiempos, va a manejar sus habilidades para que él sea autónomo en el aprendizaje, ¿no? No es como en un aula donde en un momento se les obliga a trabajar a ellos, a veces el estudiante no está en condiciones. En este caso, la tableta le permite usar sus tiempos de acuerdo a lo que él tiene la disponibilidad. Esa maravilla tiene, ¿no? O sea, hay momentos que uno pues no está con un buen humor, hay alguna preocupación, pero hay otro momento en que tú puedes hacerlo bien el trabajo. Miren esa ventaja que tiene, ¿no? Luego, finalmente, promueve el desarrollo de aprendizajes interculturales, diálogo de saberes, desafiando a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Con lo que hemos explicado, las ventajas de las tabletas que le permite registrar datos en la profundización de saberes, ¿no? Filmar, entrevistar, anotar, es pues un recurso sumamente útil. Y luego en la misma tableta también va a disponer de información de la ciencia moderna. Entonces es mucho más ágil trabajar el diálogo de saberes para desarrollar el pensamiento crítico, creativo y complejo. Esas serían las ideas fuerzas que hemos podido recapitular en esta oportunidad. Está bien. ¿Me escuchan? Ya, bueno, hemos concluido con la presentación, ¿no? Y espero de que sea bastante de gran utilidad para los profesores, los directores, el uso de las tabletas, todo la riqueza que tiene para poder desarrollar las competencias tanto comunicativas, tanto se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TICS, ¿no? Hoy que estamos en una sociedad global, ¿no?
Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Proyuri, Ángela, y a ustedes que nos han acompañado en, en esta hora de presentación. Muy bien, muchas gracias, estimado Galdino, estimado Yuri, por las exposiciones del día de hoy. Comentarles que por la transmisión de la plataforma de Perú Educa, que se está realizando en estos momentos, tenemos varias reacciones, ¿no? Felicitaciones junto con este webinar, y agradecer a los especialistas también por cada una de las pautas que nos han dado el día de hoy, cada una de las precisiones. En caso requieran mayor, bueno, en este caso algunas consultas, ¿no? Tengan consultas respecto a lo que hemos trabajado el día de hoy, también podemos comunicarnos con los números y correos de los especialistas de mesa de ayuda. Muy bien, hemos llegado entonces al final del webinar del día de hoy. Agradecemos nuevamente a los especialistas del Ministerio de Educación por sus exposiciones, igualmente también a cada docente, director y especialista que se ha conectado el día de hoy, y los invitamos a participar del siguiente webinar que se llevará a cabo el día lunes 15 de agosto de este año, para seguir compartiendo la información de esta importante estrategia. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Está bien, muchas gracias. Ministerio de Educación.